El terremoto de Ecuador de 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 6:58 de la tarde-noche del sábado 16 de abril, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Con una magnitud de 7.8, constituye el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979, el más destructivo desde los terremotos de Ecuador de 1987 y el cuarto más grande en magnitud de 2016. Las ondas sísmicas llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país como Tumaco, Cali, Pasto, Popayán y Neiva, y a la frontera norte de Perú, en regiones como Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. También fue percibido en países tan lejanos como Venezuela y Panamá. Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba al momento del suceso el presidente de entonces, Rafael Correa, declaró el estado de excepción a nivel nacional y estado de emergencia en 6 provincias costeras. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1 millón de personas fueron afectadas por el terremoto. En Ecuador son frecuentes los terremotos y su causa es casi siempre atribuible a los procesos tectónicos de las amplias zonas de subducción a lo largo de las costas del Océano Pacífico. Este terremoto, con epicentro en la costa norte del Ecuador, se inscribe en este mismo contexto de tectónica de placas. Su origen es el cabalgamiento en el límite o cerca del límite entre la placa continental sudamericana y la del Pacífico, conocida como placa de Nazca. En el lugar donde se produjo el terremoto, la placa del Pacífico subduce en dirección al oriente a una velocidad de 61 milímetros por año. Este mecanismo de producción de los terremotos es común a toda la zona del borde costero de Chile, Perú y Ecuador, en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Y es además el origen del mayor terremoto que conoce la historia humana, que alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala sismológica de magnitud de momento y se produjo en el sur de Chile en 1960. Desde comienzos del siglo XX en Ecuador, se han registrado 7 terremotos de gran magnitud en esta misma zona, con epicentros ubicados a muy pocos kilómetros de este terremoto, como el de 1942 o también el terremoto de Ambato, terremoto del Reventador. El mayor de ellos es el terremoto de 1906 e involucró una zona total de ruptura que se estima en unos 400 a 500 kilómetros y fue acompañado de un tsunami provocando muchos centenares de muertes. El evento de 2016 se ubica en el límite sur de la zona de ruptura del terremoto de 1906. El terremoto fue precedido por un sismo de magnitud 4.8 que ocurrió aproximadamente 11 minutos antes. El terremoto de 7.8 de magnitud en la escala de magnitud de momento sacudió a la costa pacífica ecuatoriana a las 6:58 de la tarde-noche. El movimiento telúrico se sintió principalmente en localidades cercanas a su epicentro, localizado entre las provincias de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, el sismo también fue sentido con fuerza en las otras 5 provincias de la costa ecuatoriana: Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. Varias provincias de la sierra norte del país: Carchi, Imbabura, Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito, y en menor medida otras de la sierra central y sur como Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En lo que respecta a los países vecinos, las ondas alcanzaron las ciudades colombianas de Ipiales, Pasto, Tumaco, Popayán, Cali, Pereira, Armenia y Bogotá, mientras que en Perú fueron sentidas en los departamentos de Tumbes, Piura, Amazonas y Cajamarca. Tras el fuerte movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, ubicado en Hawái, Estados Unidos, emitió una alerta preventiva de tsunami para Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, la cual fue retirada alrededor de la medianoche del mismo día. Además, en varias zonas del país se produjeron cortes de energía generalizados que dejaron incomunicadas a muchas personas. Tras el sismo, ciudades como Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caracas, Rocafuerte, Calceta, Puerto López, Pedernales y Jaramijó resultaron afectadas. En Manta,
el segundo puerto más importante del país, se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad ni agua potable. La ciudad de Portoviejo, capital provincial, también evidenció un número significativo de pérdidas humanas como resultado del colapso de al menos 684 infraestructuras civiles. Jamás, otro de los cantones de la provincia, se vio seriamente afectado en su infraestructura y permaneció incomunicado por varios días. Luego del terremoto, varios sectores del centro de Portoviejo quedaron devastados. Sin embargo, la localidad más afectada en la provincia y el país fue Pedernales, que más tarde se conocería fue el epicentro real del terremoto. La localidad fue destruida entre un 70 y 80%, según estimaciones, y durante varios días fue imposible el acceso por vía terrestre, dado el daño severo que sufrieron las carreteras que la conectan con el resto del territorio ecuatoriano. Debido a la precaria situación y al alto número de fallecidos en las calles, el alcalde de la ciudad, Gabriel Alcíbar, solicitó la donación de ataúdes y formol. Según informes de la ministra de Justicia de entonces, unos 100 reos escaparon del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo de la ciudad de Portoviejo, luego de que 2 muros y las paredes del pabellón interno se derrumbaran tras el terremoto. Según la ministra, algunos regresaron de forma voluntaria, mientras que la Policía Nacional logró recapturar alrededor de 30. Varios locales comerciales de Pedernales fueron saqueados horas después de la catástrofe. El 25 de julio de 2016 existía al menos 670 fallecidos y 12 desaparecidos, 6.274 heridos registrados en los 3 primeros días, 28.678 albergados y 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros. El fiscal provincial de Manabí anunció que los cadáveres no identificados serían sepultados en bóvedas individuales con una previa obtención de huellas digitales y fotografías para su posterior identificación y dar respuestas a familiares. El vicepresidente del Ecuador de entonces, tras 100 días del terremoto, el 26 de julio de 2016, informó que desde la fecha del terremoto se habían registrado más de 2.284 réplicas, 31 de ellas superiores a los 5 grados y 9 superiores a 6 grados, y una cifra oficial de víctimas de 671, de los cuales 23 eran extranjeros. La Oficina para Asuntos Globales de Canadá confirmó que 2 ciudadanos de ese país se encontraban entre las víctimas mortales de la ciudad de Pedernales. En primera instancia, la Cancillería de Colombia había informado que al menos un ciudadano de ese país también se encontraba entre los fallecidos. Sin embargo, para el lunes 18, la misma entidad reportaba a 7 ciudadanos colombianos entre las víctimas. Una religiosa de origen irlandés también fue hallada bajo los escombros de una localidad de la capital manabita, Playa Prieta, de la parroquia Río Chico. En horas de la tarde del día 18 de abril, confirmó entre las víctimas a 3 médicos de origen cubano, un ciudadano británico, un dominicano y un estadounidense. El canciller ecuatoriano de entonces confirmó el deceso de varios ciudadanos extranjeros. Entre las nuevas víctimas se encontraba un alemán y un italiano. Sobre esta catástrofe ecuatoriana existe mucho material para realizar innumerables videos, por lo que haciendo un llamado a las personas que viven en Ecuador para que, debido a la alta sismicidad del país, se mantengan preparados y alertas, abordaremos otras aristas de este desastre en próximos videos. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones, regálanos un like y comenta si estuviste en el epicentro de este desastre natural o lo que recuerdas del mismo, siempre rindiendo merecido homenaje a las víctimas del mismo.